Hola, espero que se me escuche bien porque no traigo el micrófono, o sea, es solo el micrófono del celular. Pero el plan de hoy es que, a ver, hoy tengo cita con mi dermatóloga. Hoy es mi sexta y última sesión, aunque a veces pasa, pero nada que ver a mí. Esto ya no es nada y me da mucha felicidad porque es mi sexta sesión, ya estoy más tranquilo, pero bueno, tengo que ir ahorita. Ya es como en 40 minutos mi cita, entonces tengo que ir hacia allá. Me van a hacer mi sexta sesión, no sé cómo vaya a ir, supongo que ya estoy acostumbrado al dolorcito que se siente en la cara cuando me están tratando, pero sí, estoy mucho mejor. Let's go. Ya salí, sobreviví. Fíjense que me hicieron algo que nunca me habían hecho. Me veo muy rojo, me veo muy rojo, pero pues es normal. Que ya tengo mucho tiempo pasando por dermatólogos y todo esto. Y hasta que encontré a esta farmacia, esta doctora, que me ha ayudado mucho porque estuve con otra que de verdad es una historia muy larga, pero esa dermatóloga hasta cierto punto me molestaba porque cada vez que iba con ella me decía que todo era mi culpa. Pero en sí, bueno, tengo la cara muy roja porque me hicieron siempre me hacían como cosas ya faciales, así más tópicas, pero esta vez me hicieron lo de un lapicito como que tenía agujas y que iba picándote, entonces me dejó así rojísimo. Me dolió, pues no, pero bueno, o sea, sí, porque se siente como si tuvieras algo con piquitos raspándote todo el tiempo la cara así. Pero se supone que ya es muy bueno, o sea, porque yo ya no batallo así de brotes, sino que es como más la mancha post, ¿no? Entonces pues quería tratar eso y esa fue la forma más rápida, bueno, supongo. Pero saben, está bien chistoso, se los juro. Creo que es la vez que más rojo he salido, porque las otras veces como que no se me nota tanto, pero esta vez sí se me notó mucho. Pero ya está bien, pero ¿saben qué es lo único malo? Que no puedo sudar por unos días. Así que eso conlleva no poder bailar. Que es triste, pero eso puede hacer que yo les hable más. Pero son cosas. Piel coreana necesita tratamientos. Entonces... Y eso, pues sobreviviendo andamos. ¡Ánimo! Taran, tararán, taran, tararán. ¿Saben? Y ahorita tuvimos que hacer una pequeña parada aquí a las farmacias porque ya no tengo mi jabón para la cara. Entonces estoy aquí chilling, relajándome con el aire acondicionado frío porque luego... Porque se siente caliente. Y eso. Yo creo que les voy a contar un poquito mejor la historia cuando llegue a mi casa. Sí, yo cuando esté en mi casa y que ya esté un poco más tranquilita mi piel. Nos vemos en mi casa. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bueno, pasó un día después de lo que vieron de que me hicieron la cara. Ya estoy mejor, fíjense que fue muy rápido, O sea, aún sigue estando como irritada, pero ya mejor. Creo que esto sí ayudó mucho porque sí disminuyó como los pigmentos que tenía. Bueno, X. ¿Ustedes cuándo quitan las cosas navideñas? A ver, ya es 3... No me acuerdo. No sé, pero me siento mal porque siento que duró muy poquito y como que no se sintió navideño. Como que el año pasado como que no hubo vibe. Oigan, ¿y qué le iba? Ah, sí, les iba a contar. Miren, esto. No, de verdad, es que esto fue... A ver, les voy a enseñar. Alguien me mandó por correo, pero me deje recuerdo su nombre. Me hizo 2 dibujos de mí. Y ¡wow! Me hizo 2 dibujos y en serio, vean esto, por favor. Se llama Yasmín. Yasmín, no sé si ves esto, espero que sí. Muchas gracias, de verdad, vean esto. Se los voy a poner aquí en la pantalla. Vean, primero el que tiene el cabello como con el arquito. ¡Wow! Esto es hecho a mano. Es que es hermoso, de verdad. Es bello. Wow, yo de verdad a las personas que dibujan siempre les admiro mucho, de verdad. Es que tú dirás, no, es que ni con práctica si no lo sabes hacer, no se puede, o sea. Y luego lo otro cuando tiene... Yo creo que se los voy a subir a Instagram. En unas historias de Instagram se los subo para que lo vean más de cerca y se lo vean con calidad. Pero wow, es que hasta los detallitos. Les puedo contar que le sufrí mucho. He sufrido mucho de problemas de la piel, o sea... Es que tal vez no parece porque siento como que a veces, bueno, es que a veces la cabeza juega muy mal en estas cosas, pero les puedo confesar que hubo meses muy malos, pero
pero mal plan. Y si recuerdan lo que les dije sobre la dermatóloga, les comento que yo estuve con una doctora 8 meses. 8 meses duró mi tratamiento, 8 meses de tomar pastillas diarios. Había veces que tomaba 2 pastillas al día. 2 pastillas, 1, 2, 1, así. Y yo creo que fue de las peores experiencias que he tenido en toda mi vida personal. Porque como que, aparte de que no estaba funcionando, yo supongo que era como una batalla entre dos. No sé si ustedes hayan pasado bueno, pero supongo que esto engloba muchas cosas, porque no solo problemas de la piel. A ver, no sé si ustedes sabían que hay unas pastillas como que son para ayudar a este problema y así. Yo cuando las empecé a tomar, yo sabía que iba a tener, los primeros meses iban a ser muy malos. No sabía cuánto, pero hasta cierto punto yo sentí que ya era gastar mucho, pero de verdad mucho, mucho. Y no había como una mejora, un camino viable, ¿saben? Porque los primeros meses, a ver, yo le echaba la culpa también porque dije, bueno, los primeros meses son malos y después tu cuerpo se acostumbra y empieza a arreglarse ese problemita, ¿no? Pero amigos, cada ida con ella era Steve, estás haciendo esto mal. Steve, tienes esto mal. Oye, Steve, es que tú no estás poniendo de tu parte. Oye, Steve, es que no has comprado esta nueva. Es que Steve ocupa esta nueva crema, Steve. Todo el tiempo. Y era ir a que me dijera, Steve, no estás poniendo de tu parte, te estás tocando tu cara, Steve está haciendo esto, Steve está haciendo lo otro, Steve, ¿por qué estás yendo al gym? Steve, ¿por qué estás sudando? O sea, ya era constante, que yo cada que iba era a ver qué me va a decir esta vez, ¿saben? Y ustedes dirán, bueno, 8 meses de pastillas, me hicieron los análisis de sangre y todo esto, pero es que yo hasta cierto punto yo sentía que las pastillas no eran para mí, porque era muchísima la resequedad que tenía en todo mi cuerpo, estaba seco, literal. Y aparte, en el 8º mes yo estaba peor que en los primeros meses, ¿saben? Es que eso era lo que más, es que aún recuerdo y sufro, porque fue horrible, ¿verdad? Fue mal. Imagínense 8 meses pagando cada mes. Y que tú en el 8º mes sigas peor a como estabas antes. Y yo se lo decía a ella, pero ella me decía... Steve, es que tú no pones de tu parte, tu cabeza no está jugando bien. Y yo le decía, pero es que como mi cabeza va a jugar bien si llevo 8 meses gastándome mucho dinero y que no haya ninguna mejoría. ¿No será una señal de que las pastillas no me están sirviendo? Y yo tomé la decisión de suspenderla. A lo mejor no sé si fue correcto, no lo sé, pero yo estaba sufriendo mucho ya. Yo ya no podía... claro, la dejé tomar. Pasaron los meses, yo mejoré todo, o sea, mejoró mi vida casi al 100% hasta este verano que otra vez volví a pasar con lo mismo. Pero ahora sí encontré una persona que ahora sí me ayudó. Ahora sí ya no... me da comodidad ir, ahora hasta disfruto de ir, es como, oye, viene mi cita, ok, iré. Y la paso, o sea, está a gusto, estoy muy a gusto y me ha funcionado. Y no me dio pastillas, pero sí fue muy duro, de verdad. Yo creo que fue de los peores meses de mi vida. Anímicamente, de autoestima fue horrible, ¿verdad? Fue una experiencia que costó dinero y desgaste mental. Pero aquí andamos, amigos. Es la primera vez que se los cuento. Yo creo que nunca en ninguna red social yo les platiqué de algo similar. Porque es que esto tiene mucho, porque yo antes, cuando tenía creo que 15, 16, empecé lo mismo. Fue con una y luego fue con otro señor que sí me ayudó un poco, pero luego volvió con una de las otras cosas. Entonces he pasado por varios, entonces tengo experiencia en eso ya. Pero sí, solo era eso. El reto de hoy es memorizar una coreografía de K-pop en 15 minutos. Me da mucho miedo, pero me pondré a prueba. En mi chat de difusión de Instagram les puse la pregunta de cuál coreo debería de hacer y estas son las opciones que hay en esos primeros 4 minutos. La Dida de Everglow, ya tenía rato queriendo memorizarla. Love Whisper de Different. First de Everglow. Creo que Everglow está aquí muy potente. Focus de Hearts to Hearts. Me sentiría mal aceptar esa porque sí me sé ya gran parte de la canción. Creo que Focus la descartaría porque sí me la sé. Entonces sería trampa. Estoy hablando del coro, no de toda la canción, del coro. Drama de Espa, otra vez Focus. Psycho de Baby Monster. Me quiero animar por una de Everglow. Me lo estoy cuestionando, Creo que sí me iría por una de Everglow. A ver, lo acabo de subir. Lleva 5 minutos publicado, creo que estoy yéndome muy rápido. Deje de esperar otros 5 más y veo. A ver, las opciones que más predominan es Everglow. Everglow lleva ventaja en todo. Es que... Mira, hay más opiniones de Everglow que de otros. Porque es que Focus sí me lo sé y Drama también. Son cores que ya las tengo dominadas. Entonces quiero algo diferente. Bueno, déjenme... Everglow...
Dance Mirror. Es que First, creo que First estaría muy bueno. You know that I can fall. La idea es algo de got no time for haters. Conviene algo que no sea tan pesado. Entonces creo que es más pesado First que la Dida. Vamos a darle con la Dida. La Dida. Hasta ahí. No, es mucho para 15 minutos. No, de verdad, es mucho. Pero creo que sí, es que creo que la curio es como muy puntual, o sea, hay mucho punto clave, como mucho golpe, ¿saben? Haré lo posible, lo que pueda memorizar en 15 minutos y lo que pueda, y ya está. Si no puedo, pues todo, pues lo que haya aprendido. Cronómetro, laptop, damn. Ok, pongo los minutos correctos. Ok, esa es la parte, ok, pongamos velocidad 0.75. ¿Estamos listos? Let's go. Inicia temporizador. ¡11 minutos! Se pudo. Ok, a ver. Ah, es que el paso que más me cuesta es hacer que el piso me vaya para acá. Aquí. Como que no me coordina, Zapata. Pero va. Lo que más me da miedo va a ser el ta-ti-tara. Eso me va a dar miedo. Play. Let's go. Saben, voy a omitir me concentraré mucho en esto porque no voy a poder con memorizar lo demás y me enfoco mucho en la parte de las manos. Es que eso sí, esas cositas a veces me cuestan mucho. Tres minutos y la sigo deteniendo en 0.75. Creo que esos 3 minutos van a ser full memorizar, pero ya a velocidad más rápida. Le voy a poner 85. Show me, baby. Afterglow forever, let's go. Dios, ya no queda nada, ya. Ese tiempo que queda, memorizar full velocidad. Ya estos 58 segundos, esto es full speed. Creo que esto lo voy a ajustar como para 2 prácticas, pero ánimo. Tres, dos, uno. ¡Wow! Y ya para terminar el video, ya puse las LEDs. Y es momento. Les juro que no lo practiqué nada más, en lo que acomodaba todo. Miren, si me sale muy mal la primera, voy a hacer 2. Pero
La primera es literalmente lo que aprendí en 15 minutos. 15 minutos, es muy poquito. Show me, baby. Ever glow forever, let's go. Got no time for haters. 모두 다 집어치워버려. 라디라라리라라, 라디라리라, 라디라리라, 라디라리라. I can't even hear him, no, I just wanna 지워버려. 라디라라리라라, 라디라리라, 라디라리라. Pongan en los comentarios qué les pareció. 15 minutos, real 15 minutos. Ahí pongan, los estaré leyendo. Gracias por ver este video. Y si quieren más como esto, me gustó esto, de hacer este reto, díganmelo. Nos vemos. Chao.